Bueno, en este video voy a explicar cómo ajustar el eje de declinación en esta montura Exos 2G que es de Explorer Scientifics. En un video anterior pues expliqué cómo hacer el ajuste en el eje de ascensión recta, este de acá. El procedimiento es muy similar, por tanto, para no agobiarlo con información reiterada, pues voy a hacerlo un poco más breve, solo a acotar cosas que son diferentes en este eje, en el eje de declinación con respecto al eje de ascensión recta. Bueno, lo primero es, sacamos esta tapa acá que está cubierta, que es para poder visualizar acá la conexión de estos dos ejes conectados con la polea, es decir, el motor con el tornillo sin fin. Después entonces con destornillador de estría pequeño destornillamos, tiene 4 tornillos, no sé si lo pueden ver, uno acá, otro acá, otro acá abajo y el otro acá en el otro extremo. Son 4 tornillos, los destornillamos. Ya yo los tengo, ya lo había sacado. Entonces ya tenemos acceso al mecanismo. Como ven, si vieron el video anterior sobre el eje de ascensión recta, el de declinación es esencialmente igual. Por tanto, en el video de la ascensión recta había explicado chequear. Acá tiene el piñón grande, que es similar al que está acá. Pues chequear que los dientes no estén dañados, chequear las espirales del tornillo sin fin que las espirales no estén dañadas, es decir, que no haya desgaste mecánico entre esos dos elementos. Que bueno, en ese caso no podemos hacer nada, sencillamente comprar una pieza nueva, no podemos ajustarlo. Chequear también como dije en el video de ascensión recta, chequear que este tornillo sin fin que está acá, que no tenga rejuego, así que no se mueva en este sentido, que tiene dos rodamientos acá y acá, los dos extremos, que estén bien ajustados, que cuando se mueva la montura no tenga un rejuego, porque entonces cuando tratamos de hacer autoguiado hay un tiempo de retraso entre cuando gira de al norte o al sur. Hay unos microsegundos ahí que se demora en responder porque el tornillo sin fin se mueve y entonces ya hay problema con el autoguiado. Por tanto, es decir, para más detalles sobre esto, pues vean el video anterior, que en esencia es lo mismo. El desgaste en los dientes de este piñón grande, el desgaste en las espirales de este tornillo sin fin, algún posible rejuego acá en los extremos, en los rodamientos del tornillo sin fin, que tendríamos que apretar este tornillo de aquí abajo, esta tuerca, perdón, como expliqué es decir, todo esto está bien con lujo de detalle en el video sobre la sección recta, pero el mecanismo es exactamente igual. El otro problema sería que el tornillo sin fin y el piñón no estén a la distancia correcta, es decir, que haya un rejuego, lo que crearía problema es decir, esté un poco separado y crearía un rejuego en el mecanismo, o que esté muy apretado, que quizás no dé problema con el seguimiento, pero hace trabajar más al motor, puede dañar el motor, puede desgastar mecánicamente el piñón o el tornillo sin fin, las espirales. Y entonces es que es el ajuste más complejo, lo expliqué bien detallado cuando expliqué la sección recta. Es decir, usando igualmente los 3 tornillos que están aquí debajo. Cuando se retira el motor, este motor, se puede ver debajo los 3 tornillos.
ajustando esos 3 tornillos y ajustando estos 2 tornillos que hay acá, no estos 2 de acá, ajustando estos 2 tornillos y los 3 que tenemos debajo, no se ve ahora porque hay que retirar el motor para verlo. Los 3 tornillos que hay debajo, pues ajustamos la distancia a que está el tornillo sin fin del piñón. La distancia, la inclinación tiene que quedar exacto, de modo tal que no haya, si cuando movamos aquí no haya ningún movimiento y que el tornillo se mueva sin mucha presión. Es decir, si lo apretamos mucho, esto queda muy recio y el motor va a trabajar con mucho trabajo, posiblemente no se mueva a la velocidad necesaria. Y si queda muy separado, pues va a haber un rejuego acá que va a afectar el guiado. Ahora, quizás lo único diferente respecto a esta, es decir, al eje de declinación con respecto al eje de la sección recta, es que en la sección recta, para ajustar la tensión de esta polea, es decir, sería la distancia entre el tornillo sin fin y el eje del motor, pues usamos estos 4 tornillos que hay acá, que como expliqué en el otro video, pues el orificio es un poco más ancho que el diámetro del tornillo, entonces se puede mover. Pero en este caso, este tiene un sistema un poco más práctico porque no hay que zafar estos 4 tornillos y para ajustar el motor. Sencillamente vamos a buscar una llave. La llave que normalmente trae cuando compramos esta montura de fábrica, trae normalmente 3 llaves de estas hexagonales. La más grande, generalmente la mayoría de los tornillos usan la mediana. En este caso usaríamos la más grande sería este tornillo de acá. Aflojamos el tornillo un poco, de modo tal que esto quede, es decir, se pueda desplazar. ¿Ve? Es decir, el tornillo acá está en una ranura que es forma, es decir, no es un círculo, es una ranura. Entonces se puede desplazar en una dirección u otra. Esto permite, como ven, si lo acerco, pueden ver que la polea queda suelta. Si lo alejo, vamos a aflojar un poco. Si lo alejo, es decir, ya estoy tensando la polea. Es el mismo, es decir, se cumple el mismo principio que en el eje de ascensión recta, como expliqué. Hay que ajustar de modo tal que la polea quede bien estirada, pero no hacer demasiada presión que la polea, que la polea quede tensa, pero no que se estire, que forcemos la goma de la polea, que quede, sino sencillamente que quede bien tensa, que no quede floja, pero no que se estire, que se vaya más allá del, es decir, porque entonces queda demasiado rígido y podemos con el tiempo la polea se puede dañar porque si la estiramos demasiado. Entonces sencillamente la movemos a una distancia que quede, es decir, le hacemos un poco de fuerza, pero no demasiada fuerza que forcemos demasiado la polea. Y ya cuando esté bien alineado, pues sencillamente apretamos nuevamente el tornillo. Ya. Y ajustado. Es decir, ya, como dije, el resto de los ajustes son similares al del video anterior del eje de la sección recta. Lo único que varía es el ajuste de esta polea, la distancia entre el tornillo sin fin y el eje del motor, que se ajusta sencillamente. No tenemos que usar estos 4 tornillos acá que sostienen al motor, como en el caso de la sección recta, sino que sencillamente con este tornillo de acá, pues aflojamos el tornillo, lo estiramos
Cuando esté a la distancia que creamos adecuada, pues apretamos de nuevo el tornillo y ya está. Y ya está todo hecho. Sencillamente lo que queda es, como dije, siempre teniendo cuidado. Esto pueden sacar si no quieren que esta pieza quede colgando. Siempre hay que tener cuidado de no darle un golpe, no forzarlo demasiado porque podemos dañar los cables. Y cuando vamos a guardarlo, pues acá que quede en este espacio los cables, que no quede mordido por ninguna pieza porque se pueden partir. Ya. Usamos el mismo destornillador, apretamos los tornillos, ponemos la tapa de cubierta y completamente ajustado también el eje de declinación para evitar backlash o como diríamos en español, como rejuegos, para evitar rejuegos en el mecanismo a la hora de autoguiado, sobre todo, que es más crítico. Que el seguimiento es importante que esté todo compensado y demás, pero en el caso del autoguiado es mucho más crítico porque los movimientos son en ambas direcciones, tanto norte-sur como este-oeste. Es todo. Espero que les haya sido útil. Si les resultó de utilidad, interesante, pues ya saben, den like, suscríbanse al canal si les parece que la información que hay en él les es útil, y muchas gracias.